Muy bien. Temas antes de... Alguien me dice, Matías Salinas, todo bien en el chat, súper. Antes de partir, set de informaciones. Ya a partir del próximo lunes tendríamos que estar o contar con un ayudante para hacer las sesiones de ayudantía con ejercicios y repaso de contenidos de la asignatura. Ya estoy terminando de coordinar eso con docencia. Y segundo, informarles que en el aula virtual, por si alguno de ustedes todavía no entra, están las grabaciones de todas las clases que tengamos ordenadas por sesión y ordenadas por contenido. Si ustedes entran al aula virtual y entran al apartado donde está el video, en el mismo video ustedes pueden hacer clic en el título y los va a redirigir a YouTube. En YouTube, todos estos videos tienen marcas temporales, algo así como lo que hacen los youtubers, que en la barra de tiempo aparecen distintos capítulos, y esos capítulos aparecen ordenados en los contenidos. Es decir, introducción, eh, principios de operación, ejercicio, qué sé yo. Entonces está ordenadito en el video en YouTube por si eso les sirve para ordenarse mejor y para entrar directamente a los contenidos que ustedes quieran revisar en caso de que quieran revisar las grabaciones de las clases. Eso a modo de set de informaciones de hoy. Entonces, partimos. Vamos aquí a cambiar. Máquina de inducción, parte 1, que es justamente lo que corresponde que nosotros tenemos que ver aquí por programa. La misma fotito de las presentaciones que van a ver de aquí en adelante. ¿Qué es lo que me interesa que veamos hoy? Estos cuatro principales puntos. Primero, o a modo de introducción, ¿por qué es tan importante estudiar motores de inducción? Por supuesto, bien someramente, bien por encima. ¿Por qué se ocupan las máquinas de inducción o motores de inducción, mejor, más que todo en la industria? ¿Cuáles son sus principales ventajas? El principio de funcionamiento, que se lo voy a explicar con una pizarra digital, bien por encima también superficial, cosa de que se entienda primero, a grosso modo, casi, no digamos con pera y manzanas, pero por encima superficialmente saber cómo es que funciona una máquina de inducción, cuál es el principio de funcionamiento, lo básico. Aspectos constructivos, que esto es súper relevante después si es que alguno de ustedes vaya a trabajar en la industria con motores de inducción, ya sea en la parte de control, ya sea en la parte de accionamiento, ya sea en la parte de mantenimiento, tiene que saber qué tipo de motores de inducción se va a encontrar. Que bueno, son principalmente dos, los motores tipo jaula de ardilla, que pueden ser jaula simple, doble o incluso otras configuraciones más avanzadas, y los motores de rotor bobinado, que ya vamos a ver a qué se refiere con cada uno de estos. Y hablar levemente, porque justamente en la sesión que vamos a tener el miércoles vamos a entrar ya de lleno en lo que es la matemática, una introducción leve a lo que relaciones que hay entre velocidad, velocidad de operación, velocidad de sincronismo, la frecuencia de la red y el concepto de deslizamiento, que en los motores de inducción es clave. Entonces, a modo de introducción voy a ocupar la misma foto que ocupé para la presentación anterior, que esta es la foto de un motor de inducción que está en el laboratorio de allá de control y diseño de máquinas en la Católica del Paraíso, motor de inducción de 50 HP, trifásico. Así más o menos se ve por fuera. Ahora, casi todos los motores se ven iguales por fuera, pintados de la misma forma, colores planos, esta carcasa que tiene las aletas, aquí atrás esta parte, digamos, que es más lisa, donde generalmente se aloja el ventilador y el eje de la máquina. Y por supuesto la caja donde está para poder hacer conexiones de devanado, etc. ¿Qué es lo que importa de acá? Esta introducción, recuerden que a qué se refiere con el motor de inducción y por qué se usa tanto en la industria. Los motores de inducción, ¿cuáles son sus principales ventajas? ¿Por qué se son tan elegidos en la industria? Pues ya vamos a llegar al principal punto en realidad. Uno, su robustez. Son máquinas muy robustas, bastante fiables, duran muchos años. La construcción es bien sólida, soportan muy bien todo tipo de esfuerzos extra, permiten hasta cierto punto la operación por encima de su capacidad nominal. Llámese capacidad nominal, la capacidad para la que fue diseñado para operar 24/7, se refiere con la capacidad nominal. Entonces, si superamos esa capacidad nominal y le ponemos el doble de carga, bueno, ya un poco exagerado, pero un 50% más de carga de la que debería, anda bastante bien, aguanta bien,
y no tendría por qué tener problemas más allá de, a lo mejor, en los aislamientos que puedan adquirir un poco más de temperatura y puede inducir eso un poco de, puede inducir a falla, por ejemplo, entre los devanados. Pero de todas maneras, la estructura es muy sólida, tanto de rotor como de estator. Recuerden, rotor y estator, lo que habíamos visto en la sesión anterior. Y también los mínimos o nulos requerimientos que tienen de mantención, que eso lo vamos a trabajar un poco más de detalle en 3 o 4 diapositivas más adelante, ya que por lo menos los motores de inducción jaula de ardilla, que bueno, no saco nada con hablarles al tiro con jaula de ardilla, motor de inducción, rotor bobinado, porque no lo hemos visto todavía, pero en uno de los tipos de estos motores no hay contactos deslizantes y por lo tanto eso requiere o digamos, impide que se necesite, sea, no se necesita mantención, no se necesita mantención en escobilla, no se necesita estar viendo si es que los carbones están bien, etcétera, como en otro tipo de motores. Costos bajos de adquisición y operaciones. Yo creo que aquí va el principal punto. O sea, son de los motores más baratos que se pueden encontrar actualmente porque son los que más se producen en masa. Entonces, sin bajos costos de adquisición, son relativamente baratos y su operación también es relativamente barata para aplicaciones justas. Para las aplicaciones justas y necesarias, la operación es barata en el sentido de que no es necesaria tanta acondicionamiento de potencia. Un motor de inducción trifásico, por ejemplo, ustedes lo pueden acoplar directamente, lo pueden alimentar desde la red. Una red trifásica común y corriente sin tener necesidad de algún acondicionamiento de potencia, de alguna fuente convertidora o bien de alguna caja reductora mecánica, caja de velocidad, etcétera, no es necesario. Un motor de inducción ustedes lo conectan directamente a la red, parte, llega a estado estacionario, perfectamente pueden alimentar una carga a una velocidad prácticamente estática, velocidad muy estable, sin necesidad más allá de tenerlo conectado. Ahora, aquí hay otro punto que viene como de la pregunta 04, quienes no estuvieron en la clase anterior, yo voy haciendo algunas preguntas y estas preguntas tienen alta probabilidad de entrar en el certamen. Son preguntas cortas de investigación personal, muy cortitas, casi que va a ser 0 y 1, si es que está bien o no. Y que dice, ¿cuál es el rango de eficiencia? Debería ser el rango. ¿Cuál es el rango en el que oscila la eficiencia de los motores de inducción o de las máquinas de inducción? Un rango de eficiencia, así que ustedes pueden averiguar. Y si es que ese rango de eficiencia depende del tamaño de la potencia de la máquina. Eso es algo que me gustaría que ustedes averiguaran. Más o menos anda entre el 70 y el 80. A lo mejor cambia con la potencia, mayor potencia es menor la eficiencia. Que ahí, digamos, averigüen un poquito acerca de este tema. Muy sumeramente, 2 o 3 líneas solamente se espera de una respuesta de este tipo. ¿Se acuerdan? En la diapositiva de la sesión anterior, del miércoles anterior, yo les había mostrado esta figura para poder explicar qué era esto del rotor y el estator, la parte fija y la parte rotatoria, pero de ahí viene el nombre. Esta foto, que yo la saqué de esta fuente que es electroxp.com, aquí se muestra, bueno, el estator y el rotor, pero este en particular es un motor de inducción. Y es un motor de inducción de jaula de ardilla, que ya vamos a ver por qué lo puedo decir así tan tajantemente, mira, esto es un jaula de ardilla, yo lo veo desde aquí, es un jaula de ardilla, y bueno, ustedes también deberían ser capaces de hacerlo futuro. Pero esta imagen que yo ocupé es de un motor de inducción. Ya, pues, el principio de funcionamiento, y aquí me gustaría ocupar el descuido, así que me voy a salir un poquito de la presentación, antes de pasar a la siguiente. Y esta parte es importante, y voy a usar el ejemplo o la manera en que lo explicaba a Jorge Medina, que es un profesor que, además de alguno de ustedes, lo debe conocer allá en la Católica del Paraíso, muy seco el profe Medina, que dictaba accionamiento eléctrico. Y tenía siempre sus mañas y sus maneras particulares de explicar las cosas que de repente servían un montón para poder aprender y saber finalmente cómo era que operaban este tipo de motor. Entonces acá yo les voy a mostrar, aguántenme un minuto, les voy a mostrar la forma en que él lo hacía. Aquí tenemos la conexión. Bien, esto me imagino que se debe estar viendo, pero ahora sí. Esto se ve, ¿cierto? Ustedes ven una hoja cuadriculada aquí en el medio de la pantalla, ¿cierto?
Sí, me dice ahí Safka Rivera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de acá? Y aquí me gustaría que ustedes me participaran levemente para ir viendo que los contenidos estos queden más o menos entendidos. Voy a construir aquí un imán un poco infantil, pero es un imán que yo lo puedo mover. Este imán es móvil, el que tenemos aquí en la parte de arriba. Y adicionalmente acá yo les voy a poner piso, así como un ejercicio de cinemática. Y este piso tiene la particularidad de que es de hielo. Hielo, hielo. Y sobre esta superficie de hielo yo voy a poner otro imán. Pero este imán, planito. Es un imán cuadrado, de neodimio, por ejemplo, un imán. Y este imán tiene la particularidad, vamos a poner aquí imán, de que es muy pesado, muy pesado. Hablamos de que es muy, muy, muy pesado, de que prácticamente ni Thor lo puede levantar de ahí. Muy pesado. Entonces lo que yo quiero que ustedes me respondan es lo siguiente. Si estos dos son imanes, y suponiendo que tienen la orientación correcta, ¿qué es lo que debiera ocurrir? Primero, suponiendo que el imán no es pesado, que es muy liviano. ¿Qué es lo que debería ocurrir entre esos dos imanes? Tienen dos alternativas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos alternativas? ¿Cuál es la interacción que puedan tener estos dos imanes? Atracción o repulsión. Atracción o repulsión. Vamos a suponer que la orientación de los campos magnéticos provocados por ambos imanes son tales que se atraen. Entonces, lo que debiera ocurrir si es que el imán es muy liviano es que debiera atraerse a este imán y por lo tanto quedarse pegado. Algo así como cuando yo quiero levantar metales con un imán. Se pegan. Pero, ahora donde vamos a meter en la ecuación lo siguiente, este imán es muy pesado. Si este imán es muy pesado, y ustedes más de alguno debe haber sufrido con algún imán intentando levantar algo de metal, no lo levanta, porque no es capaz de vencer la gravedad. Suponemos entonces este caso, tenemos un imán, otro imán, configurados de tal forma que el campo magnético entre ambos es tal que se genera una fuerza de atracción entre ambos. Pero este imán de acá es tan pesado que este imán no es capaz de levantarlo y atraerlo hacia sí. Partamos de esa base. Luego, ¿qué es lo que ocurre si ustedes ese imán lo empiezan a mover hacia la derecha tal como yo estoy mostrando? ¿Qué debería pasar con el imán que está aquí abajo? Deslizarse. Debería deslizarse. Y debiera deslizarse de tal forma de seguir el movimiento del imán que está arriba. Eso yo creo que debiera entenderse bien. O sea, estamos suponiendo que este imán es muy pesado, nadie lo puede levantar, este imán que está acá se está moviendo, y como este imán de aquí arriba se está moviendo, este imán de acá abajo lo sigue. ¿Por qué lo sigue? Porque a pesar de ser muy pesado, esto está sobre hielo, podríamos despreciar la fuerza de roce y por lo tanto esto se puede mover. Algo muy parecido, por ejemplo, lo que hacen los que ponen una moneda encima de la mesa y por debajo pasan un imán para mover la moneda. Se mueve horizontalmente, digamos, en el plano de la mesa, pero no atraviesa la mesa, lógicamente, por restricciones físicas. Hasta aquí yo creo que esta parte se entiende más o menos bien. Tenemos dos imanes, uno sigue el movimiento del otro, etc. Ya, ahora voy a ponerme un poco extremista para esto, pero vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que, es una cosa muy extraña, supongamos que yo tengo una tierra, una tierra pequeña, aquí vamos a poner un continente, tierra, aquí está América del Sur, y aquí América del Norte, bueno, Centroamérica, qué sé yo. Tenemos una tierra, y esa tierra está hecha esférica, perfecta, no es una esfera, pero es una esfera perfecta, de hielo. Supongamos que toda la superficie de la tierra es hielo. Y acá yo voy a poner mi imán, un imán gigantesco, muy pesado. Ahí,
Y mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué pasa ahora si este imán yo lo empiezo a mover alrededor de la Tierra? Bueno, no lo puedo girar, pero ¿qué pasa si ese imán, este de acá, lo empiezo a girar alrededor de la Tierra? ¿Qué pasa con el imán cuadrado o rectangular? Fíjense qué pasa si este imán que está aquí arriba, yo lo empiezo a mover alrededor de la Tierra. ¿Qué le ocurre con este imán chiquitito que está acá, que está sobre hielo, y que por supuesto está sometido a la fuerza de gravedad y por lo tanto no se puede despegar de la superficie de la Tierra? ¿Qué pasa si este imán yo lo empiezo a mover acá alrededor de esto? ¿Qué pasa con este otro imán? ¿Cómo que se puede? Ustedes lo que deberían, digamos, ver es que ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. O sea, este imán que está aquí, como bueno, este imán de acá está muy pesado y está sobre hielo, la única posibilidad que tiene es deslizarse sobre la superficie de la Tierra. ¿Por qué va a deslizarse en la superficie de la Tierra? Porque la Tierra tiene una cierta fuerza de atracción, que es la gravedad, y por lo tanto el imán jamás se va a despegar de ese radio en el que está. Si yo este imán de acá lo muevo alrededor de esto, entonces este imán lo va a empezar a seguir. Y lo va a empezar a seguir rotatoriamente. O sea, yo muevo el imán, este que está aquí, lo muevo alrededor de la Tierra, y este otro imán lo va a empezar a seguir. Y lo va a empezar a seguir, y lo va a empezar a seguir, y aquí voy a empezar a generar un movimiento rotacional de este imán rectangular, producto de este que está aquí. Entonces, si esto yo lo llevo ahora aterrizado a algo que es bastante más sencillo de entender como una máquina, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que yo tengo en mi máquina corte de sección transversal el rotor. Tengo un rotor cilíndrico. Estamos viendo la sección transversal del rotor cilíndrico que tiene su eje acá. Y sobre ese eje yo voy a poner un imán. Tenemos un rotor cilíndrico y tenemos un imán rectangular puesto ahí en la superficie. Si yo pongo un imán alrededor de esto y empiezo a mover esto, vamos de nuevo, me parece que ahora sí debiera escucharse. Si es que no dura esta conexión, me cambio al celular. Vamos batallando con BTR. Ahora sí. Vamos viendo. Participantes, abro por acá. Sí, ahora se escucha. Ahora se escucha. Ya. Muy bien. Entonces, ¿en qué me voy a quedar? Esperemos que esto me dure. Si no, como digo, me cambio al celular inmediatamente. Acá vamos a tener esto. Vamos a ver si es que se mueve. Ah, sí se mueve ya. Esto por lo menos no se desconecta. Vamos a tener aquí el rotor de una máquina. El rotor de una máquina, aquí está el eje. O sea, estamos viendo la sección transversal de la máquina. Y sobre esta máquina, adherido al rotor, va a haber un imán rectangular, tal como se ve acá. Bueno, rectangular es con un cierto volumen, esto está proyectado hacia adentro de la pantalla, y acá voy a tener un imán pequeño. Bueno, no tan pequeño, pero un imán. Otro. Y este imán que está aquí, que yo les estoy mostrando, que está fuera de la máquina, que está fuera del rotor, yo lo voy a empezar a mover alrededor de la máquina. O sea, este imán que está aquí, yo lo voy a empezar a mover alrededor, me gustaría incluso poder girarlo, pero lo voy a empezar a mover alrededor de la máquina. Así. Tienen que imaginarse así que las puntas de este imán apuntan hacia el interior de la máquina. ¿Qué es lo que yo esperaría entonces que ocurriera? Cuando yo esto lo muevo para acá, este imán, como está atraído o como se está sintiendo atraído por este imán de aquí arriba, se va a mover.
y como se va a mover, va a girar el rotor consigo. Yo creo que no sé si se entiende hasta acá la idea. Que yo entonces, con un imán y otro, si es que se tienen, por supuesto, una fuerza de atracción, vale decir que los campos magnéticos están alineados de tal forma que eso ocurra, provoca que el rotor gire. Yo tengo un imán, otro imán, este imán de acá gira, este imán lo sigue, y como lo intenta seguir, va a hacer girar el rotor. Hasta aquí esto se debiera entender. El punto es que ahora ya no voy a tener un imán, sino que voy a tener un estator. Y en este estator, que ahora lo vamos a dibujar, no tan feo como esto, un poco más elegante. Ahí, un poquito más arriba, ahí. ¿Qué es lo que vamos a tener? Estator entre hierro, rotor. Y sobre este rotor hay un imán. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto como conclusión la sesión anterior de cátedra? La última parte que vimos de la PPT. Que a través de la disposición de conductores de cobre trifásicos en el estator, en las ranuras, que aquí yo no las voy a dibujar porque yo dibujo pésimo, pero supongamos que aquí tenemos una ranura, otra ranura, otra ranura y así. Supongamos que tenemos ranuras y en esas ranuras van a estar los conductores de cobre. Nosotros podíamos generar un campo magnético rotatorio. ¿Qué significa un campo magnético rotatorio? Es tener un imán girando aquí alrededor del rotor. Es lo mismo que tener un imán girando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este imán? Respecto al campo magnético rotatorio generado por las corrientes de estator, lo va a seguir. En cuanto yo alimente el estator, en cuanto yo alimente con corrientes trifásicas balanceadas el estator, va a aparecer un campo magnético rotatorio. ¿Qué significa un campo magnético rotatorio? ¿Cómo hay que imaginarlo? Como si yo tuviera un imán pequeñito como el que yo les estaba mostrando, girando alrededor del rotor, acá en la zona de entrehierro. Y por lo tanto, el rotor, que tiene este imán aquí montado en la superficie, lo va a seguir. Y va a seguir al campo magnético rotatorio y eso va a provocar el giro. Ahora bien, esto sería, por ejemplo, una máquina de imanes permanentes, porque aquí yo tengo un imán montado en la superficie. Y aquí es donde viene mi pregunta para ustedes, que es, ¿conocen ustedes alguna forma de hacer un imán o de construir un imán sin un imán? Sin tener un imán, sin tener un pedazo de material que ya esté magnetizado. ¿Cómo ustedes pueden construir o generar un imán? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tienen que recordar más o menos el electromagnetismo? ¿Hay alguna ¿Con manera bobina? artificial? Con bobina, con corriente. Correcto. Si ustedes recuerdan los electroimanes, que se ocupan mucho, por ejemplo, para levantar metales, grandes cantidades de metales, por ejemplo, no es que son basureros, pero en los vertederos, cuando, por ejemplo, se intenta separar todo lo que es metales de materia orgánica, es fácil venir con son unas tremendas. Ustedes pueden buscar electroimanes grandes industriales, que lo que hacen es, tenemos un núcleo de ferromagnético, y en ese núcleo de ferromagnético nosotros ponemos una cierta cantidad de bobinas con corriente. Esa bobina con corriente genera un campo magnético y ese campo magnético se fortalece por el núcleo ferromagnético que tenemos aquí, y ese campo magnético que se provoca atrae todos los materiales que sean de metal. Y es muy común entonces poder generar electroimanes simplemente con corriente. Si ustedes tienen corrientes o distribuciones de corriente, eso automáticamente se comporta como si fuera un imán. Y mientras más vueltas tenga, más fuerte va a ser el poder de ese imán ficticio, que en realidad no es que sea un imán ficticio, sino que es un electroimán. Eso es muy correcto. Entonces ustedes teniendo corrientes, girando por supuesto en torno a un punto, ley de Ampère o ley de Biot-Savart, lo que ustedes prefieran, con corriente se genera un campo magnético. Y si el campo magnético ustedes lo encierran o lo fortalecen con un ferromagnético, entonces eso se convierte en un electroimán.
Y acá y abajo perfectamente yo puedo empezar a traer metales, perfectamente. Entonces, tenemos en cuenta lo siguiente. Si tenemos una máquina con un imán montado en la superficie y alimentamos el estator con corrientes trifásicas balanceadas, esas corrientes trifásicas balanceadas se convierten en un campo magnético rotatorio y ese campo magnético rotatorio atrae imanes. Pero ahora, ¿qué pasa si en vez de un imán yo tengo un electroimán? Ocurre el mismo fenómeno. Pero ¿cómo vamos a hacer ese electroimán? Y aquí es donde viene la parte muy bonita. Y aquí es donde viene el principio principal de funcionamiento de los motores de inducción. Voy a volver al tema del imán. Fíjense aquí. Vamos con el imán. Vamos con la superficie de hielo, que bueno, me puedo devolver al dibujo que está aquí arriba. Ah, bueno, ya lo borré. Tenemos el imán. Tenemos aquí la superficie de hielo. Y fíjense lo que voy a poner acá abajo. Voy a poner una espira cuadrada. ¿A qué me refiero con una espira cuadrada? Por ejemplo, vamos a hacer de un color cobre. Tengo color cobre, no tengo color cobre, pero aquí ya, ahí. Voy a poner un cuadrado de cobre. O bien, una bobina cuadrada de cobre con hartas vueltas. Ahí, una bobina. Suelta, en la nada, está encima de este material de hielo. Y es muy pesada. Supongamos el mismo principio. ¿Ustedes se acuerdan de la ley de Faraday? Ley de Faraday que decía en su fórmula integral que la circulación en una trayectoria cerrada del campo eléctrico en una cierta trayectoria era igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral de superficie abierta del campo magnético. Dicho de otra forma más sencilla, que se induce tensión en cualquier espira cerrada, siempre y cuando en esa espira el flujo magnético cambie. Ley de Faraday. Ustedes en una espira, en un circuito cerrado, si es que tienen flujo magnético atravesando esta espira y ese flujo magnético cambia o varía, tiene una tasa de cambio, se va a inducir tensión. Y si se induce tensión y esa espira tiene resistencia, se induce corriente. Entonces la ley de Faraday se refiere a eso. Y fíjense lo que ocurre aquí. Si yo este imán, que este imán por supuesto genera líneas de campo magnético y ese campo magnético va a estar penetrando la superficie de esta espira, si este imán yo lo alejo, esas líneas de campo magnético van a cambiar, se van a empezar a hacer más débiles, porque el imán se me está empezando a alejar. Si el imán se me está empezando a alejar, el campo magnético se va a debilitar por la distancia. Si el campo magnético se debilita, hay un cambio del flujo magnético. Si hay un cambio del flujo magnético, se induce una tensión en esta espira. Si se induce una tensión en esa espira, se induce una corriente, porque tenemos resistencia en esta bobina. Entonces, fíjense en la lógica. Tenemos el imán alrededor de esta espira cuadrada. Ese imán yo lo muevo. Como el imán se mueve, las líneas de campo magnético cambian. Se aleja, el campo magnético disminuye. Como el campo magnético disminuye, entonces el campo magnético cambia. Como el campo magnético cambia, entonces se induce una tensión en la espira. Como la espira tiene resistencia, entonces se induce una corriente. Y como se induce una corriente, tenemos un electroimán. Porque tenemos una bobina con corriente. Esa corriente aparece por supuesto en el medio de la espira y alrededor suyo, se convierte en un electroimán variable. Si este imán se mueve, cambia la línea de campo magnético, se induce tensión, se induce corriente, esa corriente genera a su vez un campo magnético acá, y esto se convierte en un electroimán. Si ustedes se fijan, por el mero hecho de yo mover este imán, acá se induce en corriente, esto se convierte en un electroimán, y como se convierte en un electroimán, lo sigue. Sigue al otro imán. ¿Por qué se convirtió en un electroimán? Ahora bien,
Si esto lo empieza a seguir, va a llegar a un punto, o puede llegar a un punto, en el que la espira va a estar moviéndose a la misma velocidad del imán, porque eso es lo que debiera ocurrir. Estamos viendo, ya, cambia la línea de campo magnético, cambia la línea de campo magnético, se induce tensión, se induce corriente, esa corriente se genera un electroimán, como es un electroimán, sigue al otro, y ambos van a empezar a moverse. Pregunta para ustedes es la siguiente. En el caso de que este imán y el electroimán llegaran a moverse a la misma velocidad, ¿el campo magnético cambiaría? ¿El flujo magnético a través de esta superficie cambiaría si es que ambas cosas se mueven a la misma velocidad? No. No. No debiera pasar nada, porque si ambos se mueven a la misma velocidad, para uno, el otro va a estar quieto. Ambos se están moviendo a la par. Y si ambos se están moviendo a la par, ¿hay un cambio en el flujo magnético? ¿Hay un cambio en las líneas de campo que se generan o que entran en esta superficie si ambos se están moviendo al mismo tiempo? ¿Cambia el campo magnético? Aquí, por ejemplo, aquí ustedes ven que aquí está entrando. Si ambos se estuvieran moviendo a la misma velocidad, ¿esa línea que está ahí cambiaría de posición relativa con respecto a la bobina o entraría en el mismo punto en la bobina si ambos se mueven al mismo tiempo? Debería entrar al mismo punto. Debería entrar al mismo punto. Y si entra al mismo punto, entonces el campo magnético va a ser constante. Si el campo magnético es constante, la derivada vale cero. Y si la derivada vale cero, entonces no tenemos tensión inducida. Y si no tenemos tensión inducida, no vamos a tener corriente. Y si no tenemos corriente, se acabó el electroimán. Y si no tenemos un electroimán, entonces el imán se empieza a escapar. Si el imán se empieza a escapar, porque lógicamente va a llegar ese punto, supongamos que llega a ese punto en el que ambos se mueven al mismo tiempo. Si se mueven al mismo tiempo ya no tenemos campo magnético cambiante, entonces este deja de ser un electroimán, y como deja de ser un electroimán, deja de sentirse atraído por el imán, y se empieza a trazar. Entonces, no es posible esa situación en la que el campo magnético rotatorio, representado por este imán, gire a la misma velocidad de este electroimán. Es necesario que haya una velocidad relativa entre uno y otro. Este tiene que atrasarse levemente, tiene que ir a una velocidad levemente distinta, tal de que exista un cambio en el flujo magnético, que ese cambio en el flujo magnético se traduzca en corriente que a su vez provocan ese electroimán. A eso, a esa diferencia, a ese arrastre, a eso que esto se empieza a quedar atrás, se le llama deslizamiento. Y ese es el principio de operación de los motores de inducción. Ahora, yo no tengo un electroimán así, una pura bobina aquí, sino que fíjense lo que ocurre. Vamos a tener lo siguiente. Supongamos una escalera de cobre, una escalera, y esa escalera de cobre yo la voy a tomar, la voy a doblar así. Vamos a ver si es que me resulta el dibujo. Vamos a ver si me resulta el dibujo. No me tengo fe. Esto por acá. A ver, hagamos dos mejor. Ahí tenemos una. Otra. Ahí. Ya, aquí está la escalera que yo les dibujé ahí de cobre. Ahí. Supongamos que tenemos esa escalera de cobre doblada en esta forma que se forma con una suerte de cilindro. Si ahora yo tengo un imán aquí afuera, dando vuelta alrededor de la máquina, eso es lo que ocurre. Esto se empieza a mover alrededor de la máquina, como se empieza a mover, las líneas de flujo empiezan a cortar estas espiras cuadradas que tenemos aquí, y como empiezan a cortar, empieza de nuevo el mismo fenómeno. Cambia el flujo magnético, como cambia el flujo magnético, se induce tensión, como se induce tensión, se induce corriente, como se induce corriente, se convierte en un electroimán,
y como se convierte en un electroimán, lo empieza a seguir. Y lo empieza a seguir. Y esto empieza a girar. Por supuesto, vamos a suponer que esta escalera está fija o solamente puede rotar en torno a su eje. Ahí. Pero para que ocurra la inducción, recuerden, para que ocurra la inducción, tiene que haber una leve diferencia de velocidad relativa. Porque si giran a la misma velocidad, no se induce tensión, no se induce corriente y no se convierte en un electroimán y por lo tanto el rotor no va a seguir al imán. Tiene que haber ese deslizamiento. ¿Y qué es lo que termina entonces todo esto? Que la construcción típica de un motor de inducción entonces es esto. Tenemos una jaula o tenemos una disposición de conductores y alrededor de esta disposición de conductores vamos a tener el estator. ¿Para qué se necesita el estator aquí afuera? A ver, por ahí. Como digo, yo aquí los dibujo mal. Vamos a tener la jaula, que la jaula ya sabemos que permite tener estas bobinas, estas espiras acá, y alrededor de esto vamos a tener el estator. ¿Qué es lo que hace el estator? Pregunta para ustedes. ¿Para qué está el estator? ¿Para qué están las corrientes balanceadas trifásicas de estator? ¿Cuál es su función en un motor de inducción? ¿Para qué está? ¿Qué es lo que hace? Hacer rotar el rotor. Este triángulo. ¿Ya? Hace rotar el rotor, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que genera el estator? Induciendo un campo magnético variable en el rotor. Voy a dividir Entonces, trapecio. el estator se preocupa y se usa para generar un campo magnético rotatorio. Ahí está el concepto. El estator lo que hace, a través de la disposición de corrientes en las ranuras de estator, tal como lo vimos en el video de la clase anterior, son para provocar ese campo magnético rotatorio. Ese campo magnético rotatorio nosotros lo podemos ver como un imán que va a estar dando vueltas aquí y que entonces va a provocar que el rotor gire. Ese es el principio de operación básico de un motor de inducción. Tenemos un campo magnético rotatorio, tenemos un rotor con una disposición de conductores tal que cada uno de esos conductores se puede comportar como un electroimán y ese electroimán se activa o se genera con el movimiento relativo, con la velocidad relativa que hay entre el campo magnético rotatorio y la velocidad de giro que tiene la propia jaula. Al principio el campo magnético rotatorio va a empezar a girar a gran velocidad y esto va a estar quieto. Como gira a gran velocidad, se va a inducir una gran tensión, se va a inducir una gran corriente, los electroimanes van a ser súper potentes y va a seguir rápidamente al campo magnético rotatorio. Pero en cuanto empieza a seguir al campo magnético rotatorio, la velocidad relativa empieza a disminuir. Como la velocidad entre el campo magnético rotatorio y el giro de la jaula empieza a disminuir, entonces la tensión inducida empieza a bajar. La corriente inducida empieza a bajar, el electroimán empieza a bajar de potencia, los electroimanes que se provocan por la jaula empiezan a bajar de potencia y empieza a seguirlo cada vez menos, hasta que llega un punto de equilibrio en el que la fuerza provocada sobre el rotor sea igual a la carga conectada, sea igual al roce y ventilación que tenga la máquina, etc. Bien, eso es lo que yo quería explicar a grosso modo del principio de operación de los motores de inducción. Y ahora con esto en mente es que podemos entrar a detalles o aspectos técnicos de su construcción, que es lo que quiero compartirles acá. No, al revés. Vamos cambiando. Ahora sí. Acá tenemos, aquí yo les tengo un dibujito. Bueno, ayer en la noche me entretuve haciendo este mono. Aunque aquí yo les muestro una máquina representada más o menos cómo es que se hace, o sea, como un esquema de la máquina representativa. Tenemos el estator, que ya sabemos que en el estator van a ir conductores de cobre de distintas fases. Aquí tenemos 3 fases: fase A, fase B, fase C, camino de ida, camino de vuelta, camino de ida, camino de vuelta, camino de ida, camino de vuelta. Esa fue la máquina que vimos en la sesión de cátedra anterior, que provoca este campo magnético rotatorio.
¿Cuál es la función de estator? Generar este campo magnético rotatorio que se representa como si fuera un imán girando alrededor de la máquina. Ahora, de aquí en adelante yo no lo voy a ver así con profundidad todo esto en 3D, sino que lo vamos a ver así. La sección transversal. Y estos son los conductores de cobre, y por eso que le pongo este color naranja, que están puestas en las ranuras de la máquina y que después van a ser alimentadas con corrientes trifásicas. Ahora, solo a modo de repaso, el circuito magnético de un motor de inducción trifásico, circuito magnético, vale, todo lo que corresponde al motor de inducción, está compuesto, y eso a modo de que quede claro, por la parte estacionaria estator es esto que está aquí, se encarga del campo magnético rotatorio, y la móvil, que es el rotor, que nosotros ya vimos en el dibujito, que el rotor perfectamente podría ser una escalera de cobre doblada en forma de cilindro. El rotor y el estator están separados por un pequeño espacio de aire. Esto está aquí. Este espacio de aire, lógicamente, tiene que estar, porque si no se estarían topando, que se llama entrehierro. Conceptos clave: rotor, estator, entrehierro. Y este entrehierro en los motores de inducción puede ir desde las décimas de milímetro, muy pequeño, cosita chiquita, separación entre estator y rotor, hasta algunos centímetros. Que claro, alguien dice, un centímetro es súper poco, pero un entrehierro de 1 centímetro es de una máquina grande, como del porte de esta pieza, quizá más grande, para tener un entrehierro de 1 centímetro. Y eso depende de la potencia de la máquina. Mientras más grande la máquina, más entrehierro se puede poner. Aquí está el estator. Recuerden, estator, parte estacionaria fija, anclada al suelo. Bueno, aquí alrededor de esto está la carcasa, que es la que se preocupa de la ventilación de la máquina. Acá están los conductores de cobre que se alimentan con las corrientes o con las tensiones trifásicas balanceadas. Y acá tenemos el rotor. Estator, rotor. Estator, rotor. Que no se les olvide nunca. Ahora, aquí yo les estoy mostrando esta topología de máquina, pero hay algunas en las que esto está al revés. El estator está dentro y el rotor está afuera. Pueden tener estator interno y rotor externo. Pero para no complicarnos la vida, aquí estamos mostrando esta topología que es de estator exterior, rotor interior, que es la típica que se va a encontrar en todos lados. Pregunta. Porque si ustedes se fijan acá, yo le hice casi con Paint, no es Paint, es Visio, pero casi al estilo Paint. Aquí se ven unas pelotitas, me gustaría tener el cursor aquí, hace rato que estoy mostrando con el puro mouse. Estas pelotitas representan la sección transversal de conductores de cobre, que son las distintas vueltas que da el bobinado alrededor de la máquina. Si ustedes se fijan, acá los conductores no ocupan todo el espacio disponible de aire que tienen las ranuras. Eso es como a modo de pista para la pregunta que aparece aquí. ¿Qué es el factor de relleno en una máquina eléctrica con ranuras? Para que ustedes lo averigüen. Ahora, yo puse, porque recuerden que a mí me gusta que estas preguntas sean fáciles y rápidas de responder, cosa que ustedes lleguen, pesquen, vayan a Google y pongan factor de relleno de máquinas eléctricas y les aparezca al tiro. Ya, la cosa es que yo busqué y no aparece al tiro, sino que aparece el factor de relleno de los conductores, de los conduits, etcétera. Hay un montón de factores de relleno. Entonces, aquí a modo de pista yo les puse que si en Google ponen Fill Factor Electrical Machines, les va a salir mejor lo que es el factor de relleno, a modo de concepto. Y entonces que respondan las siguientes preguntas adicionales. ¿Qué significa un factor de relleno de 0,5? ¿Y qué significa un factor de relleno de 1,5? Preguntas puntuales. Ya, dicho eso, acá tenemos el estator de la máquina que les dije, este es el estator que se preocupa de campo magnético rotatorio, eso es lo que se preocupa el estator. ¿Y cómo se ve en la realidad? Así. Ahí está, ese es el estator. Ahí. Bueno, la diferencia es que aquí hay bastantes más ranuras, aquí tenemos una ranura, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ranuras, y aquí hay alguien que está poniendo los bobinados. Muy bonita la imagen. Pero esto es lo mismo, ahí está el estator, el bobinado, falta el rotor, por supuesto que está aquí en el centro, y aquí se ve la carcasa de la máquina. El estator tiene una geometría cilíndrica. ¿Y en qué consiste? ¿O de qué está construido?
apilamiento de laminaciones de fierro ranurada, que fue lo que vimos en la sesión de cátedra anterior. Y que yo le había preguntado qué significaba el factor de apilamiento. En las ranuras, que son las ranuras que están aquí, se distribuyen los bobinados trifásicos. En un caso tan fácil como ese, fase A ida, fase A vuelta, fase B ida, fase B vuelta, fase C ida, fase C vuelta, o pueden haber configuraciones ya más complicadas dependiendo del número de ranuras y la cantidad de polos que se quiera en la máquina. El rotor está compuesto también de laminaciones con ranuras, laminaciones de ferromagneto. Aquí es donde viene lo que ustedes tienen que recordar, que era lo que yo les dije, lo de la escalera de cobre doblada en torno a sí misma. Pero existen dos posibilidades constructivas, dos tipos constructivos de rotores que dependen de su construcción. El primero, que se llama rotor tipo jaula de ardilla, que ustedes ya me imagino que o sea, valga la redundancia, creo que ya se imaginarán para dónde va. Ustedes se acuerdan de cómo son las jaulas de las ardillas, que son algo como esto. La famosa escalera que yo le mostré, la escalera de cobre que estaba doblada en torno a sí mismo, aquí está. Ahora, como que la enchuecan, si se fijan, no está una escalera tan derechita como la que yo dibujé, sino que le generan una inclinación a las barras, lo que se le llama skewing en máquinas eléctricas. ¿Para qué se inclinan las barras? Estuve tentado de dejárselos de pregunta, pero no quiero tampoco llenarlos de preguntas. ¿Para qué se ocupa este equipamiento de las barras de rotor? Para reducir el ruido de la máquina, para poder aumentar hasta cierto punto su rendimiento y para principalmente reducir los esfuerzos de torsión que tiene o que sufre el rotor. Para eso se genera este equipamiento. Cosa de reducir el efecto que tienen digamos, las fuerzas de torsión en la máquina y hacer que sea más robusta todavía. Ahora, ¿por qué les muestro esta imagen que yo la encontré muy, muy buena? Porque alrededor de esta jaula se pone ferromagnético. O sea, dentro de este ferromagnético está esta jaulita que ven aquí adentro. Está inserta allá adentro de las pilas de ferromagnético, que son un montón de chapas que están apiladas. ¿Para qué? ¿Qué se logra con ferromagnético? Aumentar la densidad de flujo magnético que es posible que entre ahí. Si aumenta la densidad de flujo magnético, en la ley de Faraday, pensando, vamos a poder, si aumentamos la densidad magnético, la densidad de flujo magnético, esa densidad de flujo magnético cambia, la derivada va a ser más grande, de algo que es más grande. Y si la derivada es más grande, estamos multiplicando todo por una constante, entonces la tensión inducida puede ser más grande. Si la tensión inducida puede ser más grande, entonces la corriente puede ser más grande. Si la corriente puede ser más grande, entonces los electroimanes pueden tener más potencia y la máquina puede generar más torque. Para eso es que se ponen los ferromagnéticos. Entonces, este es el modo principal, que son las famosas escaleras de cobre. Jaula de ardilla. Jaula de ardilla de aquí en adelante, lo imaginan y lo tienen que ver así. Eso sí se ve entonces en una máquina, este es como la imagen explicativa, pero acá está como si ustedes desarmen una máquina y sacan el rotor, así lo van a ver. Si ustedes ven esto que está inclinado, que tiene este inclinamiento, inclinación. Si tiene esta inclinación, entonces pueden ver, este es un rotor tipo jaula de ardilla. Dentro de eso está esta jaula de ardilla doblada o inclinada. Acá, por supuesto, se ve la tapa del motor y acá hay un rodamiento. Esto es súper importante, porque ustedes pueden hacerse los lindos si ustedes van alguna vez a ver un motor eléctrico y dicen, no, sí, yo desde aquí veo que esto es rotor bobinado. Yo desde acá veo que no, este es un doble, jaula, ardilla, jaula profunda. Ya, eso para poder saber qué diferencia, si ustedes ven un motor y saber cuál es jaula, ardilla y cuál es rotor bobinado, tienen que fijarse no en la estructura del rotor propiamente tal, vale decir, donde están las apilaciones, las pilas de fierro, sino que tienen que fijarse en lo que está alrededor. Porque si ustedes ven esto de lejos y eso de lejos, es fácil confundirse, más allá de que esto esté inclinado. Acá, si ustedes se fijan, hay unos anillos. 1, 2, 3 anillos. Y acá solamente hay un rodamiento. Si ustedes ven un rotor que tenga esta inclinación, que no tenga estos anillos que están acá, es jaula de ardilla. La manera más fácil de saber si es jaula de ardilla es fijarse si es que tiene los anillos deslizantes o no. Si tiene estos anillos que están acá,
no es jaula de ardilla y probablemente sea de rotor bobinado. ¿Qué es un rotor bobinado? Un rotor bobinado es no una escalera, sino que cambian esta escalera, que es esta versión fija que está aquí, por vueltas de cobre. Enrollan una bobina. Si la manera más fácil de generar un electroimán, tal como ustedes me lo dijeron, es a través de bobinas enrolladas. Entonces, si enrollan bobinas en torno a un núcleo ferromagnético, también pueden tener un buen rotor para un motor de inducción. Ese es el rotor bobinado. Entonces, de manera explicativa, antes de... ¿A qué hora es? Que como estamos en 9:09, estamos muy bien. Ya. Jaula de ardilla. El rotor tipo jaula de ardilla, y ahora vamos a aterrizar un poquito el concepto, no solamente mostrándoles a qué es cada cual. Aquí no está inclinada, sino que está mostrada de forma convencional, sin el skewing. En el rotor tipo jaula de ardilla, ¿cómo se construye? Se inyecta aluminio fundido, esta jaula generalmente es de aluminio, sobre las chapas de rotor. O sea, tenemos un rotor, o digamos las chapas de rotor, que es un ferromagnético, que tiene ranuritas. Y sobre esas ranuras se vierte aluminio fundido, cae por entre medio de las ranuras y se forma la jaula de ardilla. No se ve, por supuesto, tan bonito como se ve acá, sino que se ve más o menos algo como está acá. Y eso entonces, ¿qué es lo que se provoca? ¿Qué es lo que se forma? Barras longitudinales, estas barras que están acá, las que en el mismo proceso quedan cortocircuitadas en ambos extremos. O sea, se vierte el aluminio fundido, esto cae abajo a una colección, a un, digamos, un aparato, una bandeja donde esto va recibiendo el material fundido y se genera una base, y esa base entonces es la que permite cortocircuitar las distintas barras. Cortocircuitar se refiere a que todas estas barras están unidas. La escalera que nosotros habíamos visto, que en vez de ser de cobre, ahora es de aluminio. Estos de acá, que son los que permiten unir todas las barras, que serían las paredes de la escalera, se llaman anillos de cortocircuito o anillos cortocircuitantes, tal como se muestra en la figura. Acá están los anillos de cortocircuito y acá están las barras de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene con esto? Que cada uno de estos se comporta, cada una de estas secciones se comporta como una bobina o una espira cerrada, en las cuales se puede inducir tensión, corriente y provocarse entonces el electroimán que es necesario para poder generar el torque que gira el rotor. Y esto se ve entonces en la realidad. Un poco mala la resolución de la imagen, pero se tendría que entender igual. Tenemos el anillo, tenemos el eje, acá está el rodamiento, las laminaciones del ferromagnético que va entre medio de las barras, para poder fortalecer el campo magnético, anillo y el ventilador. El ventilador se adosa, se une al mismo eje de la máquina, y es nada más que unas paletas que van unidas al rotor, y como la máquina gira, entonces se autoventila. Nada más que eso. ¿Para qué? Para poder ventilar la jaula, porque la jaula lógicamente se calienta, se aparecen corrientes, pérdidas Joule, y entonces permite una operación a velocidades más bajas sin tener efectos indeseados por temperaturas muy altas. Ese es el rotor tipo jaula de ardilla. El rotor bobinado, en cambio, que si se fija, anillos deslizantes, en cuanto yo veo anillos deslizantes tenemos rotor bobinado. Es un devanado común y corriente. O sea, yo enrollo bobina en torno a un núcleo ferromagnético de tal forma de generar la misma escalera, pero ahora la escalera va a estar formada, en vez de por una barra de aluminio perfecta, por vueltas de cobre. Vueltas, 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 vueltas de cobre. Por eso se llama rotor bobinado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se enrolla un devanado, digamos, convencional, que está conformado por vueltas de alambre aislado. Alambre aislado significa que es alambre de cobre, pero esmaltado, aislado, su superficie está aislada. Entonces, si yo enrollo todo esto, una vuelta con otra no conducen electricidad, no puede haber corriente circulando entre una vuelta y otra, porque están aisladas las una de la otra, tal como ocurre en un transformador. En un transformador ustedes tienen vueltas de cobre aislado, las unas de las otras, las vueltas. ¿Cómo se completa el circuito? Con resistencias variables que se conectan con el bobinado de rotor a través de escobillas o carpones. Y aquí es donde viene la parte importante. Estos son bobinados, bobinado, 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 bobinado. Y esos bobinados, lógicamente una bobina tiene dos extremos. ¿Qué es lo que se hacen con esos extremos? Esos extremos, lo que normalmente ocurre con los rotores bobinados,
es que se conectan a estos anillos deslizantes. Tenemos bobina, 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 damos la vuelta por allá, después damos la vuelta por acá, después damos la vuelta por acá, y me van a quedar extremos. Esos extremos los conecto, los sueldo a estos anillos deslizantes que están acá. ¿Qué son los anillos deslizantes? Son anillos de cobre, normalmente de cobre, que giran junto con la máquina. ¿Y para qué me sirve? Y aquí es donde tenemos el esquema que está aquí. Acá tenemos un motor de inducción de rotor bobinado. Tenemos que imaginar que acá adentro está el rotor bobinado con todas las vueltas de conductores, tal como se observa aquí. Y esas vueltas, esas bobinas, que generalmente pueden ser o bifásicas o trifásicas, la manera en que se enrollan las bobinas en el rotor. Ojo, rotor. Acá, por ejemplo, se ve bobinas trifásicas. ¿Cuáles son la terminación entonces? Que todas estas bobinas trifásicas van a ir a parar a 3 anillos colectores, a 3 anillos de cobre, que están unidos a todas las bobinas, y esos anillos de cobre nosotros los podemos terminar el circuito, porque queda un circuito abierto. Recuerden que las bobinas tienen los dos extremos, y si yo no las cierro, yo no voy a generar una corriente circulante, sino que va a quedar en corto, o sea, en circuito abierto, y para poder cerrar entonces ese circuito de las bobinas que quedan acá en rotor, se puede cerrar afuera de la máquina. Pero ¿cómo cierro el rotor afuera de la máquina? O sea, el circuito afuera de la máquina, si es que la máquina está girando. ¿Cómo pongo una resistencia? Fíjate que acá no sé, pues yo tengo una resistencia, por decirles algo, tengo una resistencia y esa resistencia yo se la quiero poner al motor. ¿Puede hacer que la resistencia esté girando alrededor del rotor cuando pueden ser resistencias grandotas? No. Entonces, para poder conectar una resistencia, por ejemplo, grande al rotor de la máquina, sin que esa resistencia gire alrededor de la máquina con todo el peso que eso involucra, se tienen estos anillos deslizantes. ¿Qué significa anillos deslizantes? Que aquí yo voy a venir con un carbón que es conductor de corriente, es un conductor. Tengo el anillo girando, está el anillo girando, está el anillo girando, está el anillo girando, y yo voy a acercar el carbón y el carbón va a empezar a rozar, a rozar, a rozar, a rozar. Y por eso que se llama deslizante, porque el anillo va a empezar a generar el roce, va a tener contacto con el carbón, que por aquí yo de hecho lo podría dibujar. De hecho debería mostrárselo, pero la próxima les voy a traer. Acá voy a conectar, por ejemplo, una escobilla, un carbón, y ese carbón, como yo lo voy a estar apretando contra algo que está girando, va a generar harta fuerza de roce y se va a empezar a desgastar. Está girando, esto está generando fuerza de roce aquí, pero esta parte es estática, esta parte rota, y yo puedo conectar a través de estos que son los carbones, a los anillos deslizantes, puedo conectar resistencias externas. Y esa es la clave de los motores de inducción de rotor bobinado, que a través de estos anillos deslizantes, que son los que terminan la conexión de estas bobinas de rotor, yo puedo conectar resistencias externas, y esas resistencias externas modifican el comportamiento de la máquina. Ya vamos a ver eso en la tercera o cuarta parte de estas PPTs de motores de inducción. Entonces aquí tenemos el rotor bobinado. Los rotores bobinados terminan en los anillos deslizantes, súper fácil de ver por fuera cuando un motor es de rotor bobinado o no, por los anillos deslizantes. Y estos anillos deslizantes entonces mediante carbones o incluso escobillas se pueden conectar a resistencias externas. Estas escobillas van a estar en constante roce con los anillos deslizantes, ya que los anillos giran y las escobillas son estáticas. El sistema, no sé si alguno de ustedes ha ocupado, me imagino que sí, un taladro de percusión. O taladros comunes y corrientes para hacer hoyos en la casa, pero que no sean los chiquititos de batería, sino que un taladro como corresponde, un taladro de percusión. Si ustedes, más de alguno de ustedes aprendió un motor, o sea, un taladro, van a ver por la parte de atrás que hay una rendija que se ilumina, como si hubieran chispas dentro del taladro. Esas chispas se producen, bueno, es conexión de corriente continua, pero esas chispas se producen justamente por eso, porque adentro hay carbones que están en anillos deslizantes y lógicamente ese roce genera chispas. Y bueno, ahí vamos a ver después, cuando entremos a motores de corriente continua, por qué se generan esas chispas y cómo poder evitarlas. Pero ese es el principio. De anillos deslizantes que lo que permiten es conectar cosas estáticas a un circuito que gira, para que las resistencias no tengan que estar girando.
sino que solamente gira el rotor, las resistencias pueden estar quietas y de todas maneras haya una conexión eléctrica entre ellas. Entonces, para terminar, que solamente me interesa ver esta última parte antes de que termine la hora, es hablar entonces de este concepto de deslizamiento, hablar de velocidad y hablar de frecuencia, que son unas expresiones matemáticas muy sencillas que podemos ocupar para poder empezar a representar matemáticamente el comportamiento de estas máquinas. Entonces, vamos primero con conceptos. Velocidad sincrónica. Vamos a llamar velocidad sincrónica a la velocidad a la que se mueve el campo magnético rotatorio, generado por las corrientes de estator. Recuerden que el estator está encargado de generar el campo magnético rotatorio que nosotros habíamos visto que era como un imán, girando alrededor de la máquina. La velocidad a la que gira ese campo magnético rotatorio se conoce como velocidad sincrónica. Si el rotor llega a girar a la misma velocidad que el campo magnético rotatorio, hablamos de una máquina síncrona o sincrónica. Cuando el rotor gira a una velocidad distinta, normalmente inferior a la velocidad sincrónica porque se arrastra o se atrasa, hablamos de una máquina o un motor asíncrono o asincrónico. Y por eso que los motores de inducción, que tienen que tener este deslizamiento, que tienen que tener esta diferencia de velocidad relativa entre campo magnético rotatorio y la velocidad de giro, se conocen como motores asíncronos. Asíncrono más o menos es sinónimo de motor de inducción. Entonces, expresión básica, si queremos saber una velocidad angular, omega, es tan simple como determinarlo a través de la expresión típica, 2pi por f. Acá f va a ser la frecuencia de las corrientes de estator, o la frecuencia con la que se alimenta la máquina. Si yo un motor de inducción alimento los devanados trifásicos desde una red de 50 Hz, entonces esos 50 Hz se van a traducir en una velocidad angular del campo magnético rotatorio tan simple como 2pi por f. Entonces me parece que, bueno, por aquí ya tengo la explicación. Velocidad del campo magnético rotatorio de estator, que de aquí en adelante vamos a llamar velocidad sincrónica, que va a ser el 2pi por la frecuencia de la red, dividido en la cantidad de pares de polos. Recuerden que nosotros habíamos visto en la sesión de cátedra anterior que la cantidad de pares de polos afectaba en cómo giraba este campo magnético rotatorio. Entonces, si tenemos una máquina de 2 polos, vamos a tener que hacer simplemente 2pi por f dividido en 1, un par de polos, y la velocidad sincrónica va a ser 2pi por la frecuencia de la red. Si tenemos una máquina de 4 polos, entonces los pares de polos van a ser 2 pares de polos, y la velocidad sincrónica va a ser 2pi por la frecuencia de la red, si es que estamos conectando a la red, dividido en 2. Y así, a medida que aumentan los polos de la máquina, los polos se configuran a través de los devanados de la máquina, a través de la configuración de los devanados, se pueden construir, digamos, se conciben los polos de la máquina, va a ir reduciéndose la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio. Esto va a estar en radianes partido en segundo. Pero la velocidad sincrónica de las máquinas normalmente no se trabaja en radianes partido en segundo, sino que se trabaja en revoluciones por minuto, RPM. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer con esta expresión, que es bastante sencilla, es 2pi radianes es una revolución. Y hay que entonces convertir esto de segundos a minutos y dividirlo en lo que es una revolución. Entonces, para convertir esto de radianes partido en segundo a RPM, vamos a tener que dividir en 2pi, porque 2pi es lo mismo que una revolución, hasta aquí hay que multiplicar todo esto por un 1 conveniente, que sería una revolución es lo mismo que 2pi radianes. 2pi radianes son 360 grados. Ese es el primer 1 conveniente. Una revolución es exactamente lo mismo que 2pi radianes. Y luego, 60 segundos es lo mismo que un minuto.
Entonces, si yo esto lo multiplico por esto, que es multiplicar por 1, este 2pi se va a ir con ese 2pi, este segundo se va a ir con este segundo, ese radián se va a ir con este radián, y me va a quedar esta expresión que está acá. La velocidad sincrónica, que es la velocidad del campo magnético rotatorio de estator en revoluciones por minuto, va a ser 60 por la frecuencia, 60 por la frecuencia de la red, o la frecuencia a la que esté conectado a los devanados de estator de la máquina, dividido en los pares de polo. Y esto en revoluciones por minuto. Esta expresión es clave. Con esto nosotros podemos saber cuál va a ser la velocidad sincrónica de la máquina, velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio. Supongamos que tenemos una máquina de 2 polos conectada a una red chilena de 50 Hz. Vamos a tener 60 por 50 dividido en 1. 3000 RPM. 3000 RPM va a ser la velocidad sincrónica de un motor de 2 polos conectado a la red chilena. Si es de 4 polos, 1500 RPM. Y así. Y el concepto de deslizamiento, que con esto termino hoy día, es el siguiente. Es esta diferencia de velocidad que hay entre la velocidad sincrónica, el campo magnético rotatorio que está girando a unas ciertas revoluciones por minuto, y la velocidad de giro del eje. La velocidad a la que gira el rotor, que es la velocidad a la que gira esta famosa escalera de cobre que yo les decía, que es la jaula de ardilla o el rotor bobinado, que va a ser menor. Tiene que ser menor para que se induzca tensión, se induzca corriente y bla, bla, bla. Entonces, esta diferencia entre la sincrónica y la velocidad de operación, campo magnético rotatorio, y el rotor que va girando y va siguiendo esto y que va generando estos electroimanes, dividido, por supuesto, para hacerlo por unidad, se conoce como el deslizamiento. El deslizamiento de las máquinas en operación en estado estable es relativamente bajo, 2, 3, 5%. O sea, si el campo magnético rotatorio de la máquina son 3000 RPM, vamos a esperar que un motor de inducción, por ejemplo, que esté conectado a una cierta carga nominal, esté alrededor de los 2800 y algo RPM. Esa diferencia entre los 3000 menos los 2800 y tanto dividido en los 3000 va a ser el deslizamiento de la máquina. 2%, 3%, 5%. Y con eso entonces concluimos por hoy que es velocidad sincrónica de la máquina, velocidad sincrónica en RPM, campo magnético rotatorio y deslizamiento. Y por supuesto, haber visto el principio de operación de las máquinas o de los motores de inducción. Se me olvidaba preguntarle si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de dar por finalizada la sesión de hoy. ¿O si estamos ok? Profe, yo tenía una duda. Sí, dime. Con respecto al motor de inducción del rotor bobinado, Ya. me cuesta como imaginarme, en el rotor, por ejemplo, las bobinas van longitudinalmente del cilindro. Sí, sí. O sea, por ejemplo, claro, aquí es difícil verlo como van, Sí, pero aquí tú tienes que imaginarte que este rotor, vamos a ver un dibujito pequeño, esto que ves acá, que son laminaciones de fierro, tienen esta forma. Vamos a ver, a ver, vamos a hacer un circulito, ranuras, que sean, sí, ranura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por decir tal, ya. Son hacia el otro lado las ranuras. Ahí. Ya. Tienes que imaginarte que todo esto es fierro, 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 fierro. No sé si más o menos se entiende lo que hasta aquí quiero decir. sí se visualiza. Lo mismo que el estator que hemos visto antes. Ahí. Todo esto es fierro, 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 fierro. Ya. Y esto se proyecta hacia atrás. Ahí. Vamos a tener ahí. ¿Cierto? Todo esto es fierro. Lo estoy pintando en rojo, pero debe ser color gris, que es ferromagnético. Fierro, 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 fierro.
Entonces, la manera en que se ponen las bobinas, ¿cómo puedo cambiar aquí el color? Me imagino que se puede. Sí. Las bobinas se colocan así. Entonces, supongamos que por acá viene la bobina, no, un ejemplo burdo, pero por acá ingresa, por acá sale, supongamos da la vuelta por acá, entra por esto de acá abajo y sale por aquí. Después entra por aquí, entra por allá, sale por allá atrás y se viene por acá. Y así. Por ejemplo, ahí tienes una bobina que está enrollada en torno a una ranura, pero que la zona activa, la zona que importa, es esta sección que está aquí. Eso. No sé si me explico. Claro, eso va en torno al estator, Al o rotor. no, al rotor, ya, ya, ya. Al rotor. Va por dentro. Va por dentro. O sea que afuera de esto, acá está estaría el rotor, que no lo ves en la imagen. Que a su vez tiene ranuras y tiene otros devanados. Ya. Y en el estator me cuesta también ver cómo van también De la misma forma. longitudinal. Longitudinalmente, sí. Aquí más o menos se ve. Si te fijas, acá tiene, por eso que intenté buscar esta figurita. Acá está una bobina. Esa bobina, esos cables que están ahí, se meten por una ranura, dan la vuelta por ahí atrás y se vienen de vuelta por otra ranura. Y la parte que importa es esta, que es la que queda de manera axial con la máquina. Así. Entonces, si es que yo aquí pongo un lápiz, por ejemplo, acá yo metería un cable, sale por allá atrás, me vengo para allá atrás y salgo, por ejemplo, por esta. Después voy para allá, entro por donde mismo, me voy por atrás y me devuelvo por aquí. Ahí pongo una bobina, no sé si se ve ahí. Salgo por acá, aquí doy la vuelta, entro por esa ranura hasta el fondo de la máquina, me devuelvo para atrás. Y así. Y esta que está cuadrada, por ejemplo, aquí, yo la voy y la coloco aquí. Ahí. Y lo que importa entonces es esto. Esta zona de aquí, esta zona de acá, que son las que quedan dentro de la ranura, un montón de vueltas ahí. Esta zona de la bobina es la que importa. Esto que está acá, que se llaman cabezas de bobina, están ahí porque, bueno, hay que dar la vuelta por alguna parte. Pero lo que importa, la zona activa de la máquina va a estar dada por esta y estas vueltas que están aquí. Aquí, bueno, tienes un bobinado, pero después va a haber otro que va a entrar por aquí y va a ir por allá. Ahí tienes otra bobina. Bobina, 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 bobina. Ay, me fui el chancho con el dibujo, pero no sé si ahora se entiende un poquito mejor. Sí, profe, ahí me quedó mucho más claro. Gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el otro día cuando pasamos la clase pasada, también el rotor y el estator encontré un video complementario, súper bueno, donde lo explican como con dibujitos, cómo hablan, cómo arman ¿Un motor de un motor. inducción? Sí, pero no, sí, un motor de inducción, de Motor jaula de de inducción. ardilla, Súper. Sí, que, donde no sé si quieren que los compañeros se lo puede sí, dejar igual por si acaso. mándamelo aquí por chat al tiro, a ver si lo subo como material complementario al aula, para que también lo puedan mirar. A ver, aquí me lo mandaste. Un momento, voy a salir de aquí para pegarle una nota antes de que se me vaya. Aquí. Súper. Entonces lo voy a mirar y lo pongo también en el aula, cosa de que el resto lo pueda mirar también. Súper. Todas esas cosas se agradecen. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? Súper. Dejo hasta acá entonces la grabación. Vamos a